MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Esta mañana, ¿cómo estás, Luis? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Pues bien, y mira, preocupado el triunfo electoral. México, por primera ocasión en la historia del país, voluntariamente, y esta palabra es clave porque es voluntariamente, es decir, buscamos tener un puesto en el Consejo de Seguridad. Fue una definición de política exterior del gobierno de Fox que rompió con los estándares y con los patrones que se habían especificado a lo largo de lo que tú podrías llamar el período priista, que era un periodo en el cual México ocupa un lugar en el Consejo de Seguridad en dos ocasiones, en 1946, en donde lo hace por reclamo de quienes en ese momento estaban, digamos, dominando las Naciones Unidas, que le piden que sea parte de, es decir, no es voluntario, lo hace porque le piden que vaya. Y la segunda ocasión, que es todavía más interesante, es en el año 1980-1981. En esta combinación de años, México no se había postulado, pero resulta que había en ese entonces el gran pleito con Cuba y el gran pleito, digamos, de Colombia, y entonces Colombia y Cuba compiten en América Latina por la posición regional, y después de muchísimo tiempo y de muchísimas votaciones, ¿sí?, básicamente no se puede obtener esta decisión, si va a ser Colombia o Cuba. Se tardaron 3 meses votando, Luis, y no podían escoger, porque era la época de la Guerra Fría, la época en que estaba Castro en Cuba. Por las razones que haya sido, México se consideró como el candidato de conciliación, y entonces vinieron una vez más todos, le pidieron a México que para resolver este problema aceptara. México aceptó, y México fue uno de los miembros del Consejo de Seguridad en este periodo 80-81. Repito, entra Fox y empieza una política distinta, es una política activa exterior. Se postula a México, ganamos la elección, y después de ganar esa elección quedamos ratificados. Y ahí te va el problema. Todo lo que habían dicho los priistas y los viejos lobos de mar de la política exterior mexicana que podía ocurrir, ocurrió. Es decir, se nos da en ese entonces la gran batalla de Irak, en donde el gobierno del presidente Bush quiere invadir Irak y pide que el Consejo de Seguridad le acepte esa invasión. Exactamente lo que habían dicho las personas del tipo, digamos, del PRI, de que podía ocurrir si México se postulaba. Tener que ser juez en una discusión en la cual uno de los países, Estados Unidos, estaba exigiéndole a México que votáramos, y hablo en plural porque yo estaba en ese momento ya de canciller, que votáramos a favor de la invasión de Irak. México toma la decisión de decir no, esto va en contra del derecho internacional, no hay justificación, no hay razón, México no aprueba y no vota a favor. Y eso nos costó 2 años de una verdadera fricción con el gobierno del presidente Bush por no haber hecho lo que él exigía que hiciera México en el Consejo de Seguridad y por respetar los derechos internacionales y la legalidad. Esta situación que estamos platicando, Luis, es una situación que el gobierno del presidente López Obrador debería entender que le puede ocurrir. Nosotros lo entendimos en su momento, pero la gran pregunta para el presidente López Obrador es: usted, a quien no le interesa la política exterior, usted, a quien la única relación que le interesa realmente en política exterior es con Estados Unidos, ¿está dispuesto verdaderamente a tomar una medida de esta naturaleza? ¿Está dispuesto a ir en contra de Estados Unidos en cuestiones migratorias, porque se está convirtiendo en un tema fundamental, aún a riesgo de lo que le pueda hacer a los migrantes mexicanos en ese país? ¿O no está dispuesto? Es una pregunta clave, porque no vas a poder separar lo multilateral de lo bilateral. Y mientras esté un presidente como Trump, eso es sumamente peligroso. Cuando no esté Trump, suponiendo que perdiera la elección de noviembre 3, bueno, a lo mejor con el presidente Biden tú tendrías una relación distinta, pero francamente con un presidente como Trump, estar en el Consejo de Seguridad, si Trump se le ocurre que quiere hacer un acto contra China o contra cualquier otra nación... ¿Contra Venezuela? A quien le queremos vender petróleo, ¿no? A quien le queremos vender gasolina. Y entonces el gran problema es que no entiendes, o yo por lo menos no entiendo, cuál es el interés del gobierno por estar en el Consejo de Seguridad, excepto lo que ya ocurrió,
que es, una vez más, usarlo como un acto mediático al interior de México. Y que no tiene mucho caso. Sin tener idea de lo que va a pasar. Sí, que no tiene mucho caso, porque así que digas, híjole, la gente está en la calle hablando de que estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues la neta no. O sea, la verdad es que se queda en un sector, pues aún todavía muy reducido a comparación del gran público, que sería el gran público al que uno pensaría le habla el presidente López Obrador. Quizá de ahí este tipo de mensajes, Luis Ernesto Derbez, cuando nos lanzamos contra España, que yo no entiendo qué necesidad de abrir frentes en estos momentos. A ver, escuchemos parte de lo que dijo el presidente la semana pasada. El pueblo español, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aún por instrucciones, por órdenes, por recomendación de un juez, debía ser investigado el rey, el que abdicó al mando de a la corona. Y en un tribunal especial se le exonera. Entonces no hay justicia para todos. Y se habla de una presunta relación, complicidad y un acto de corrupción. Y no pasa nada. Pues ya no entendí. Lo mismo podrían decir en España. Se habla de un acto de corrupción con John Ackerman, con Irmeréndira Sandoval, y sale toda la 4T a exonerarlos. Pero pues ellos tienen otros problemas, como el coronavirus, la economía que se cae, no sé. Como que hay otros temas sobre la mesa. ¿Por qué esta obsesión hacia España, hombre? Pero sobre todo, sabes que uno de los grandes problemas de haber dicho lo que dijo el presidente es que esto es un insulto a la Casa Real Española. Es decir, el rey Juan Carlos sin duda está demostrando, como decimos en México, el cobre, ¿no? En todo lo que hizo y la manera como se comportó, que es una tristeza para esa nación y es una tristeza para la persona. Pero lo más importante para nosotros es, tú estás hablando de quien fue la cabeza de gobierno de esa nación durante mucho tiempo y que es el padre del actual jefe de gobierno de esa nación, la Casa Real Española. Cuando tú dices una cosa como esa, ofendes a la Casa Real Española, ofendes al gobierno español y creas una situación de roce muy fuerte entre la relación diplomática de México con España. Si agregas que además el presidente se le echó encima a Iberdrola como una compañía que estaba haciendo negocios ilícitos, etcétera, en nuestro país, tú piensas lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que México va a perder a uno de sus mejores socios en Europa, que es España, con uno de los mejores países que hace inversiones en México. Los inversionistas españoles lo hacen en nuestro país todo el tiempo, y te cierras la puerta a posibilidades muy interesantes en la Unión Europea. ¿Para qué? No sé, porque francamente esos pleitos de Hernán Cortés y demás, yo creo que ya deberíamos haberlos dejado atrás hace mucho tiempo. El presidente López Obrador continuamente regresa a utilizar a España como el malo de la relación y de la película, cuando España en los últimos 40 años ha demostrado ser uno de los mejores socios comerciales y geopolíticamente hablando, diplomáticos de México. Estos pleitos son los pleitos que no tienen sentido. Estar en el Consejo de Seguridad nos puede llevar a muchos más de estos, defendiendo causas que no necesariamente tenemos en el radar, porque la 4T no tiene una definición de política exterior, Luis, y ese es el problema. Y sí me preocupa, porque finalmente la recuperación de México va a depender en gran medida de que haya inversionistas extranjeros dispuestos a venir a nuestro país y de que haya posibilidades de comercio internacional para despegar como nación después de la crisis económica que estamos viendo venir. Así se ve complicado. Veremos si cambia el panorama, ojalá, aunque también se ve complicado que cambie. Luis Ernesto Derbez, te aprecio muchísimo siempre la comunicación en este espacio. Un abrazo, gracias. Hasta luego, Luis. Hasta luego a todo tu auditorio. Un abrazo. Ex canciller en este país, ex secretario de Economía en este país y también actual rector de la Universidad de las Américas en Puebla. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.